Bienvenidos. Hoy es otro viernes de entrevista en la comunicación que transforma. Y esta mañana tengo a Idalia Cabezas, que quiero presentársela. Es una gran amiga. Ella es psicóloga, es coach. Su empresa Caped Life es una empresa de consultoría que lo que busca en esencia es agregarle valor a las personas, tanto en el nivel individual como en el nivel corporativo. Idalia es una persona que está constantemente apareciendo en los medios porque tiene mucha información valiosa acerca de cómo manejar nuestras emociones, de cómo entendernos mejor. Así es que quiero darte la bienvenida, Idalia. Quiero agradecerte por tu tiempo. Cuando estábamos conversando contigo de hacer esta entrevista, hablamos acerca de cómo estamos en una curva de emociones porque están pasando demasiadas cosas. Primero apareció una enfermedad desconocida que nos generó mucha ansiedad y mucho miedo, luego el encierro, luego poco a poco empezar a salir y hoy nuevamente frente a la posibilidad de volvernos a encerrar y además con muchas pérdidas, ¿verdad? Con muchos desafíos por delante, con cambios imparables, con amenazas, pero también con oportunidades. Entonces quiero Idalia, darte la bienvenida, agradecerte por tu tiempo y preguntarte cómo debemos las personas percibir todo esto que está sucediendo en este momento en el mundo entero, como tú bien lo decías. Sí, gracias, Narina. Para mí es un honor poder compartir con alguien con tanta sabiduría, con tanto conocimiento y con tanto amor por el prójimo, ¿verdad? Y servicio por los demás. Así que para mí es un privilegio poder acompañarte, ¿verdad? Y definitivamente, como tú decís, se está hablando, antes se hablaba, antes en el proceso, en el tiempo, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo, como algo que había marcado una cuestión muy específica y además de eso ahora tenemos lo que se está denominando antes del COVID y después del COVID. Es decir, que esta situación del COVID es mucho más grande de lo que podemos pensar que es y debemos de darle su lugar. En esta situación han habido cambios positivos, pero también han habido pérdidas, ¿verdad? Y tenemos que aprender a apreciar tanto las pérdidas como las ganancias que nos está dejando, porque dentro de todo lo que está pasando hay grandes aprendizajes. Y debemos también mantener el foco en esos aprendizajes, pero también honrar las pérdidas y el dolor que todos, ahora se habla que a nivel mundial, todos estamos atravesando por un momento de dolor. No hay nadie exento. Tal vez lo que cambie, Narina, es la magnitud. Para uno va a ser más, para otros va a ser menos, pero de que todos estamos atravesando un proceso de dolor al mismo tiempo en todo el mundo. No estamos solos. Exacto, y me encanta, Idalia, porque me interesaba conversar contigo porque observo, si bien el positivismo es importante en la vida de cualquier persona, Claro. también no podemos negarnos a la realidad ni al entorno, ¿verdad? No podemos simple y sencillamente, y en esta situación, como tú bien lo explicas, no es posible voltear a ver a otro lado. Entonces, quiero preguntarte, eh, ¿qué es la resiliencia? Porque se habla mucho de este concepto, pero ¿qué es en realidad? Y de verdad, ¿cómo la utilizamos en la vida práctica y concreta con nosotros mismos y con las personas a las que impactamos en nuestras relaciones personales, familiares o laborales? Sí, y fíjate que para eso me encantaría compartir la Ujú. siguiente lámina. Solo si me das Sí, chance ya de que, permiso para. ya. Porque me encanta cómo Yasmín Mogahed lo define. Ujú. Que la resiliencia es muy diferente a ser insensible. A veces pensamos que resiliencia se trata de no sentir, de ser fuerte, de que yo voy a salir adelante y no estoy sintiendo nada, ¿sí? De que debo de mantenerme alegre todo el tiempo y no, ¿verdad? La resiliencia significa que voy a experimentar, que voy a sentir y aún voy a fallar,
porque en este momento en el que estamos haciendo muchas cosas, pero dentro de eso que estamos haciendo hay cosas que quizá vamos a fallar, que me va a doler. Pero aún con todo eso, yo voy a seguir adelante. Entonces, resiliencia se trata más bien de sentir, de experimentar, de vivir el dolor, pero con todo eso lo agarro y digo, sigo adelante. Pero me llevo el dolor. También se habla que resiliencia viene de resiliere, que es volver atrás, dar un salto, es resaltar. No solo es que te lanzas y olvidas lo que ha quedado atrás, sino que vas hacia atrás, miras qué es lo que tienes, qué es donde estás, traes también todo aquello bueno que tú tienes, traes todos los apoyos. La resiliencia, fíjate que no solo tiene que ver conmigo, la resiliencia también tiene que ver con los demás. Yo no puedo ser resiliente cuando digo, en este sentido, sola, sino que hay una serie de personas e instituciones que se le llama instituciones positivas que me acompañan para que yo pueda resaltar, para que yo pueda tomar fuerza para salir adelante. Tiene que ver mucho con conexión. Para poder ser resiliente tengo que ver hacia adentro qué es lo que hay en mí, pero también de quienes me rodean, a quienes yo tengo para poder acudir para que juntos podamos salir. La resiliencia es más bien como salir juntos en una situación y vivir el dolor juntos, pero siguiendo adelante. Es una cuestión tanto individual como grupal al mismo tiempo. Yo no puedo ser resiliente aislándome del resto de las personas. Somos seres sociales. Tiene que ver con entrever lo que yo tengo, ver hacia atrás de dónde vengo, qué he superado. Ahora estamos atravesando el cambio del COVID, Nadina, muy difícil en muchos sentidos, pero no es la primera vez que nos enfrentamos al cambio. En nuestra vida, si nosotros vemos atrás, ¿cuántos cambios hemos pasado tú y yo? Y que nos hemos tenido que adaptar. Yo me acuerdo cuando era pequeña, por cuestiones de distancia, mi papi me cambiaba de colegio. Lo más que duré en un colegio fueron 3 años. Pero era una oportunidad de conocer y eso me hizo hacer que no me acostumbrara en el sentido que me adaptara a las cosas. Nada es permanente. Sí. Entonces ahora lo veo como una oportunidad de que la vida es cambiante. Y si a eso le agregas en el crecimiento, nuestra menarquia, cómo fuimos cambiando, todo en nuestra vida está marcado por cambios. Y en esos cambios hay cosas que perdemos, pero también hay cosas que ganamos. Qué lindo, en esos cambios hay cosas que perdemos y también cosas que ganamos. Y yo quisiera que habláramos un poco sobre las pérdidas. Sí. Yo percibo, Idalia, que estamos, y yo quisiera, y yo sé que tú tienes un conocimiento muy profundo sobre esto. Yo lo que estoy percibiendo es que estamos en un momento de mucho trauma, ¿verdad? Porque hay pérdidas de personas, hay pérdidas de proyectos, de sueños, de empresas, de dinero. Hay pérdidas en todos los ámbitos de las personas. Y es un momento difícil porque precisamente esas pérdidas nos están metiendo en un proceso de trauma, y estoy observando que no estamos honrando ni dándole el valor a esas pérdidas, ni pasando el suficiente tiempo, sino es como mantengámonos en positivo, veamos al futuro. Y cuando estás en un momento tan complejo como este, que en realidad es colectivo todo lo que nos está sucediendo, yo personalmente creo que es importante detenerse, honrar lo que estás perdiendo, porque si tú no ves lo que perdiste, tampoco podés observar lo que ganaste, porque estás como tratando de salir rápido del proceso. Sí. ¿Qué nos podés decir acerca de honrar la pérdida, de atender la pérdida, de mantenernos en la incomodidad de esas emociones fuertes que nos generan estos procesos como los que estamos viviendo hoy? Claro, quizás algo importante es cuando es vivir el dolor, esa es la forma más rápida de superarla. Si yo tardo mucho,
lo que voy a hacer es alargar más el duelo. Y esto te lo digo porque con las personas con las que yo trabajo a nivel individual, trabajo mucho con superación de duelo. Eh, Cuando aquellos duelos son inconclusos, cuando no se dijo lo que se tenía que decir, eso queda. Y cuando no me di el chance de expresarlo porque tenía que ser fuerte, porque si no los otros me iban a ver llorar y entonces si me veían llorar, se iban a poner mal los otros. Y muchas de las cosas que le recomiendo es, ¿y qué pasa si lloran juntos? Ay, qué lindo. Y entonces me dice, mire que no, después de un año de que alguien ha partido, nunca se me había ocurrido que lloráramos juntos. Quizás es difícil ese momento, pero también tenemos que darnos la libertad de poder perder eso. Que, por ejemplo, fíjate que yo para el Día de la Madre, yo le hablé a mi mami y yo lloré. Lloré de no tenerla y se lo dije. Y yo no me quería quedar con aquello de que me viera fuerte, porque realmente el verdadero sentimiento de esas lágrimas eran de una tristeza amorosa de no poder estar con ella. Pero ¿cuántas veces nos privamos de no expresar porque la voy a poner peor? Muchas veces, y fíjate que a veces de hija a madre tenemos ese concepto de compartir el dolor, voy a poner mal, ¿no? Pero qué lindo que sepa cuánto la amo y cuán importante es para mí, que ella no solo está cuando yo estoy alegre, Sí, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Esto es un pequeño ejemplo. A lo que voy es, nos damos muy poco permiso de acompañarnos en las emociones de dolor. Y una de las cosas que yo siempre digo, la alegría nos une, pero solo la tristeza tiene la capacidad de conectarnos como seres humanos. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer algo por el otro? Obviamente está el amor, pero es aquello que te pone triste y tú dices, yo quiero ayudar porque te mueve la tristeza. O sea, está la empatía, pero lo Sí, que hay adentro es la tristeza de lo que el otro puede estar pasando. Entonces, o de repente alguien me dice, me siento mal, está enfrentando una situación, entonces yo le dije, pues bueno, como amigas, lloremos juntas. No, no lloremos. Yo le digo, sí, démonos el permiso de llorar, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados a reír. Es como yo le digo a veces, ¿quién de ustedes le cuenta un chiste y usted dice, ya vengo, me voy al baño y se va a reír solo? ajá, sí, porque no podemos llorar juntos, qué ¿Por lindo. qué si reímos juntos y por qué no lloramos juntos? Y fíjate que a veces hay una gran carga. Muchas veces eh, tenemos miedo que si estamos en un proceso de duelo con alguien, de llorar con ellos, porque se van a poner peor, pero si ya tienen tristeza, si lo único que yo voy a hacer, si yo veo llorar, que alguien llore conmigo, lo que voy a decir es, me está entendiendo. Y nos da miedo, nos da mucho miedo conectarnos de esa manera con el dolor. No se trata de tirarse de la ventana, ¿verdad? Y tirémonos los dos, pero Sí, se trata de conectar con el dolor en la medida que la persona se conecta con su dolor de una manera saludable, porque tú estás ahí en un proceso, sale, ¿verdad? Entonces, y puede recordarlo ya con en vez de ser una tristeza abrumante, que esa es la que te sí. carga por mucho tiempo, y a caer en una depresión, a una amorosa tristeza, que es algo que tú sabes que perdiste, que te vas a dar el permiso de llorar lo que tengas que llorar. No hay un tiempo definido para el duelo. Se habla que cuando tenemos una pérdida no solo hay una ruptura emocional, sino hay una ruptura en las estructuras cerebrales. Entonces hay un rompimiento de las neuronas que conectaban ese vínculo. Y por eso a veces entre más fuerte es el vínculo, más va a tardar en recuperarse. Entonces, también entender que va a pasar un proceso, eh, hay un tiempo, no necesariamente 6 meses, porque va a depender de qué tan vinculada estabas a esa persona, pero va a llevar un tiempo. Pero si ya pasaron 20 años, si ya pasaron 6 años y estás con el mismo dolor, eso es lo que ya no es un dolor saludable, Sí, ya se sí, alargó, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es, ¿qué he perdido?
y estar consciente de qué he perdido, ¿verdad? Lo que Y tú hablabas, ajá. ¿verdad? Ujú. ¿Qué más puede hacer una persona? Yo creo que este país necesita un ejército de psicólogos, ¿verdad? Y de personas que acompañen a otros. Pero si una persona en este momento no tiene la oportunidad o está solo o está solo con su familia, además de llorar, qué otras recomendaciones le darías a las personas para que movilicen esta Claro. tristeza de las pérdidas? Sí, o sea, una de las cosas es entendernos y acompañarnos en el dolor. Ujú. Partimos de ahí que hemos perdido, pero también ver qué hemos ganado. Ajá. ¿Qué hemos ganado? Eh, Más conciencia, más amor, eso dependerá de cada uno, de lo que esté viviendo. Habremos ganado más apreciatividad, es decir, estamos apreciando aquello que como era tan común y lo hacíamos todos los días, no lo veíamos. Ahora extrañamos salir a caminar o ir a las reuniones de amigos, Sí. eh, pero sin embargo, ¿qué sí sigue funcionando en mi vida? Dentro de todo lo que he perdido, quizás sigue funcionando tu creatividad, sigue funcionando tu ganas de salir adelante. Y aquí es bien importante conectar por qué quieres salir adelante. Tienes tus hijos, tienes tu empresa, que es tu sueño. Entonces, eso te va, aquí lo que necesitamos es un balance, saber, estar consciente que hay cosas que he perdido, pero también hay cosas que he ganado o estoy ganando. Tengo a mi familia, Ujú. estamos todos saludables, quizás yo tengo salud. Bueno, te voy a mencionar, nosotros desde este proceso de cuarentena no nos hemos enfermado de gripe, entonces tenemos más salud en ese aspecto. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? Que estamos guardando más el sistema inmunológico. Entonces quizás muy probablemente estemos ganando eso. Exacto. Un Ujú. ejemplo, ¿verdad? Cada uno, Que es importante, ¿verdad? si tú tienes trabajo en estos tiempos, Ujú. eso sigue funcionando en tu vida. Si tu empresa, aunque ha perdido algunas cosas, pero sigue caminando, te has innovado, entonces has ganado innovación. ¿Qué te sigue funcionando? Tu creatividad, tu conexión con otros, tu amistad. Es decir, yo me sigo conectando con aquellas personas que son importantes para mí, que he cambiado la manera en que lo hacía, pero he ido adaptando. Entonces creo que es importante siempre tener en cuenta, junto con lo que he perdido, que he ganado, y qué voy a hacer. La esperanza. Ujú. Ay, qué ¿Verdad? lindo. La O sea, esperanza. tenemos que conectar, y hoy se habla de la esperanza y la fe, que son los dos elementos fundamentales para salir adelante, ¿verdad? La fe es aquella certeza de que voy a salir aunque yo no lo vea hoy. O Qué sea, hoy se lindo. está hablando de Sí. dos elementos que se necesitan para la creatividad. ¿Qué es lo que hace que uno sea creativo y que se segregue una serie de sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan a salir adelante? La esperanza y la fe. Entonces, teniendo desde aquí, creo que tenemos que buscar quiénes son nuestros motivadores o nuestros motores, más bien. Será Ujú. la familia, serán los demás, el ayudar a otros, conectarme con las causas sociales, eso también me va a ayudar porque te hace sentirte que tienes mucho que dar y que dentro de las limitantes que estamos pasando, seguimos siendo afortunados, tenemos abundancia dentro de lo que podemos tener, porque si tú tienes salud y tú tienes, no tienes carencia de plasma, por ejemplo, que hay muchos niños con cáncer que lo necesitan, yo soy afortunada y tengo abundancia en eso, y esa abundancia yo la puedo compartir. Eso es bien Decir, importante, ¿verdad? No quedarnos en la negatividad sin ignorar el dolor uh-huh, y entender que si nosotros estamos bien, vamos a poder ayudar a otro, ¿verdad? Eso es lo importante. Quiero hacer un pequeño resumen de los puntos que mencionaste porque me parecen valiosísimos como un camino para que las personas se hagan cargo, ¿verdad? Empiecen a gestionarse a ellos mismos, ¿verdad? Y en este momento de muchas pérdidas, tú nos dices, hay que entender
qué es lo que hemos perdido y acompañarnos, ¿verdad? Saber que este proceso no es solo. Dejar expresar las emociones, como el llanto, ¿verdad? Si me da pena llorar por algo que he perdido, pues hagámoslo juntos, porque es importante honrar las pérdidas. También entender qué es lo que ganamos dentro de este proceso, que sigue funcionando en nuestras vidas, la esperanza y la fe como dos componentes fundamentales que nos permiten continuar avanzando, innovando y generando creatividad, y la conexión con causas sociales, ¿verdad? Por esto que decíamos, si estamos bien, nosotros también vamos a poder contribuir con otros. Quiero, quiero preguntarte, Idalia, ¿cómo hacemos para vivir nuestras emociones? Porque la publicidad, algunos medios, hay mucha creencia alrededor de que siempre tenemos que estar felices y que Ujú. estar tristes es algo malo y que nos da vergüenza sentir tristeza, sentir enojo y vamos como metiendo debajo de la alfombra y esas emociones no expresadas de alguna manera se van acumulando y es lo que no nos permite gestionarnos saludablemente, ¿verdad? ¿Qué nos podés recomendar para vivirlas plenamente a las emociones? Sí, y fíjate que es bien interesante porque se habla, o lo que los estudios han visto, qué pasa cuando estamos todo el tiempo con emociones negativas. Se le llaman negativas, no es que por la carga emocional, no es que sean buenas o malas, no va en ese Sí. término, sino por la carga que conlleva. Al pasar mucho tiempo con emociones negativas, ¿verdad? Hay mucho cortisol y al haber mucho cortisol, también se da muerte de las neuronas. Entonces, por eso es que, si bien es cierto, tenemos que vivir las emociones, pero hay que saberlas expresar, porque a veces nos quedamos con ellas y están ahí, y yo las vivo, pero no le doy permiso de expresarla. Y creo que si las guardo, ¿verdad? Es suficiente, las dejo por ahí y no las expreso. O no las expreso de la manera en que tengo que hacerlo y entonces la situación nunca se mejora, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es primero saber cómo me siento. Si yo, o sea, tener lenguaje emocional, parece los pasos ABC, pero a veces, ¿qué es lo que, cómo realmente me siento en este momento? Y muchas personas te pueden decir, no sé, es que siento tantas cosas, me siento mal. Entonces, en mal cabe una gran cantidad de emociones, Ujú. ¿verdad? Pero ¿qué es exactamente mal? Aprender a definir que me siento triste, me siento enojada, darnos el permiso de decir, esta situación me molestó, esta situación me puso triste, ¿verdad? Y también hacer un trabajo personal antes de hablar de las emociones para que no salgan Desbordadas. desbordar, hacer que pasen el proceso de la amígdala al hipocampo y del hipocampo al lóbulo frontal para que ya vayan más reguladas, ¿verdad? Y Y ese proceso, Idalia, perdona que te interrumpa, ese proceso es eh, sacar de este cerebro primitivo que es tan poderoso y gestionarlas con nosotros mismos antes de ir a expresarlas supuestamente la persona o el evento o el suceso que nos lo provocó, ¿verdad? Es como, se parece mucho a este paso que nos dabas para entendernos y acompañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como aprender a estar con nuestras emociones antes de ir con el otro y que salga disparado, ¿verdad? sí, Lo que sentimos. cabal, exacto, y es entrenándonos, no hay otra forma. Si tú quieres tener músculos, pues vas todos los días. Igual, las emociones, eh, o más bien, voy a hablar del cerebro, podemos entrenarnos. No significa que no vamos a fallar, sí, sí vamos a fallar, y eso se trata de la resiliencia, recordar. O sea, a veces me voy a enojar y se me va a salir lo que no se me tenía que salir, pero me voy a dar cuenta Ujú. cuando eso suceda. Y entonces voy a arreglar y voy a hacer algo para reparar esa situación. O sea, lo que voy a estar es más consciente, no inmune, porque eso no existe. Ujú. Voy a fallar y entender, claro, no significa que voy a fallar todos Todo los el días, cada tiempo. rato, pero que voy a fallar. De repente voy a regañar cuando no tenía que regañar o elevé la voz cuando no la tenía que elevar, ya quizás no con la misma intensidad que antes, pero sigo siendo humana.
Entender eso. Pero entre más lo fortalezca, más probabilidades voy a tener de entrar a esa forma. Entonces, ¿qué hago? Todos los días tengo que pasar tiempo conmigo mismo. No hay otra manera más que enfrentándome primero a mí mismo. Si yo quiero enfrentar a otro y no me he enfrentado conmigo, No hay manera. ¿cómo quiero que el otro me entienda si ni siquiera yo me entiendo? Sí, exacto. Ajá. Quiero que el otro adivine mis emociones cuando yo ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo. Sí. La única manera es saber sentarme, cuando digo sentarme, cada quien lo hará en su manera, ¿no? Es pasando tiempo con nosotros. ¿Y eso qué va a implicar? Un tiempo extra. Porque ahora que estamos en la casa, que estamos en 7 por 24, nos va a tocar levantarnos antes, porque si no, todos estamos al mismo tiempo ya levantados, pasar un tiempo con nosotros a solas, ¿verdad? En el que uno, ¿verdad? Se ha visto que hacer ejercicio por la mañana disminuye el cortisol, por eso hacer un tipo de actividad tipo aeróbica de acuerdo a la capacidad de cada uno, solo eso ya me ayuda a que mi cortisol esté más regulado. Luego, lo que sea meditación, oración, le sigue. Fíjate cómo va. Primero, reduzco el cortisol, Ajá. que es lo fisiológico. Después voy a mi meditación, a mi oración, a la parte espiritual. Y esto es lo último que siempre ha estado con nosotros, pero no lo habíamos, el impacto que tiene la meditación, la oración, aparte que conecta una serie de áreas de nuestro cerebro que le beneficia. Y luego alguna lectura. O escribir sobre cómo me siento, ¿verdad? ¿Cómo me siento hoy? Ayer estaba que quería ahorcar al cipote porque me tenía toda desordenada la casa. Y entonces ahí le doy rienda suelta. Honestidad. Ajá. Ahí que lo hubiera querido agarrar del pescuezo, pero ahí lo pongo en el papel. Sí. Ahí me doy el permiso de sacar todo aquello que siento y pienso. Y que al momento de decirlo, mire hijo, mire hija, yo necesito que me, porque mamá trabaja y también se cansa, pero yo ya me descargué con el papel. Te digo, escribir, bueno, tú eres experta en eso de por qué es importante escribir y la función que tiene escribir, ¿verdad? Esa reflexión que nos da que si yo solo lo pienso no es lo mismo. No, Cuando yo veo que lo que he escrito, que quiero ahorcar, agarrarla del pelo, yo digo, te das no, cuenta de que no, no está no, bien. Ajá. pero si yo no le escribo y solo me dejo ir, hasta después me voy a dar cuenta de lo que quiero hacer. Sí, y Entonces, además la reflexividad. el cerebro es especial para inventar cuentos e historias. Y Aparte de eso. aparte de eso, yo por eso a la gente les digo, hay que escribir y no necesitas pasar horas escribiendo, 10 minutos se pasan volando. Y Sí. eso te permite sacarlo de tu sistema y verlo y regularte, ¿verdad? Porque si no, como tú bien decís, vas y escupís literalmente a los demás, ¿verdad? Y aunque tú no lo digas, fíjate, porque dependerá, quizás habrá en alguna que no, hay cosas que quizás depende de cómo le voy a decir por esto. O sea, hasta tú y se soluciona. Entonces, déjate segregar ese químico que sí, a la larga, en periodos prolongados, porque el problema no es sentir tristeza, el problema no es sentir enojo, sino es el periodo en el que estamos con esa emoción. sí. Entonces ahí es donde se vuelve importante que después que descargue mis emociones negativas, y casi que, y tú me vas a decir, porque tú haces mucho estos ejercicios también, después de que yo me he descargado, después de esa reflexión, empiezan a aparecer las cosas positivas. Sí. Ay, pero mi hija ayer me hizo tal cosa. Pero me dice que me ama. Ay, pero mi pareja, es cierto, no guardo la ropa y yo tantas veces porque ella me descargué con el papel. Pero me trajo algo, me trajo un chocolate especial, cuando fue al súper se acordó de mí. Pero si yo no hago esa descarga, muy difícilmente voy a poder pasar a la fase 2 de apreciar las cosas buenas que tiene Sí. el otro. Estoy hablando dentro de lo que es la normalidad, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso es y ese es el siguiente punto que quiero preguntarte. ¿Qué rol juegan los límites dentro de esta gestión emocional? Porque, ok, hay que dejar expresar a las emociones primero con nosotros para no ir a descargar en otros sin entender en realidad
¿Qué es lo que, porque nos jugamos tretas, el cerebro nos juega tretas, tiene una narrativa superficial que te la repite y te la repite y te la repite, y si no la vacías, no puedes bajar y entenderte de una manera más profunda. Exacto. ¿Y cómo utilizar los límites? O cómo una persona utiliza los límites consigo misma y con los demás, ¿verdad? Porque si bien puedes escribir y darte cuenta, ok, estaba demasiado enojada y veo todas estas cosas positivas de la persona, pero de repente va a haber algún hecho o alguna cuestión a la que es otro de los problemas que yo veo con las personas. Vemos algo que necesitamos poner un alto o necesitamos tener una conversación que es compleja para decir, mira, esto no está funcionando o yo no estoy sintiendo que está bien, ¿qué opinas tú? Y esas conversaciones que nos permiten tener una convivencia más saludable, a pesar de que son incómodas, nos cuesta sostenerlas. ¿Cuál es el rol cómo ves tú a los límites o qué nos recomendarías para que las personas nos atrevamos a como a ejercer esa capacidad de decir hasta aquí o esto para mí no está bien? ¿Qué nos Sí, dirías? para poder entender lo que es saludable y lo que no es saludable, primero cuando hacemos el ejercicio nos damos cuenta, no es lo mismo que deje la toalla tirada, o sea, que tanto eso agrede a tu salud. Es, es muy diferente a una palabra constante de desprecio Ujú, directo. Es muy diferente decir frases hirientes a cada momento. Eh, entonces, cuando yo estoy haciendo mi ejercicio personal, yo me puedo dar cuenta de que el acto, que la otra persona, dejar la toalla tirada, o sea, yo también dejo cosas tiradas, ¿sí? O sea, hay cosas pero que si yo no hago el ejercicio, no me va a permitir identificar que está dentro de un límite saludable y que no, ¿verdad? Eh, que me puedo molestar, pero no transgrede ajá. mi persona. O sea, no sé si, es decir, o igual que si yo hago, que si yo he dejado, se me olvidó algo, no fue para hacer sentir mal a la otra persona. Y que siempre ha sido así en ese sentido de esas cosas que son cotidianas. Pero cuando hay palabras, quizás es cuando podemos sentirnos heridos. Ujú. Como ir a lo que sentimos Sí. con Si ese te evento, esa sentiste, acción. cuando tú te sentiste invalidada, Ajá. y tal vez fue una cosa pequeña, ¿verdad? Algo que la otra persona tampoco lo quiso hacer, pero tú se lo puedes decir. Mira, cuando tú dijiste tal cosa, eso me incomodó o yo me sentí herida, hablar del evento. Y claro, en entender la magnitud o lo que hay detrás, si hay, no es lo mismo dejar la toalla tirada o la ropa sucia que decirte palabras que te hieren o tratarte de una manera irrespetuosa, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ir entendiendo, y esto no solo pasa en la pareja, también puede ser de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Sí, De total. Y repente los hijos también en los no lugares de quieren, trabajo también, ¿verdad? exacto, o también tus hijos de repente quieren elevar la voz y yo le digo, Sí, mamita también tiene un corazoncito, sí, sí, sí. ¿verdad? Es todo un arte, Idalia. Pero con lo que nos contás, vuelvo a esto que tú dijiste. Primero tengo que entender qué es lo que me hace sentir, qué es lo que en realidad me molesta, si es tal vez algo que yo traigo de experiencias Así es. pasadas, o tal vez ya viéndolo más a fondo no es tan relevante, sobre todo en este momento, como tú bien decías al principio, estamos de verdad viendo las cosas que son de verdadero valor, que son más permanentes y estamos dejando de lado muchas cosas que tal vez consideramos importantes y hoy ya no lo son. Entonces, como hacer ese proceso previo conmigo misma y luego poder llegar de una manera más tranquila y ser como más clara en lo que estamos Sí. deseando comunicar o en el límite que estamos queriendo poner, ¿verdad? Y conscientes. O sea, ser consciente de mí, o sea, saber que voy a fallar. Y eso lo tengo que tener Sí, claro también, que
que dentro de esta convivencia tan cercana, porque nunca lo habíamos pasado, o sea, no era lo mismo convivir que convivir 7 por 24 horas, quizás un poco menos si están saliendo a trabajar, pero si siguen trabajando desde casa, la convivencia sigue siendo 7 por 24. Entonces, va a causar cierto conflicto, ¿sí? Y el conflicto es saludable, o sea, no pasa nada. Entender que también es una forma, estamos ganando aprendiendo a convivir 7 por 24 en la familia. Sí, y a regularnos cada uno, ¿verdad? A regularse cada uno. A mí me encanta, yo siempre digo, yo soy promotora del conflicto, obvio, no estoy hablando de algo, Sí, sí. ni golpes ni armas, no, estoy hablando de la capacidad de atrevernos a poner al centro los temas que nos molestan, porque tendemos a guardárnoslos, ¿verdad? Y a quedarnos callados, y eso lo que hace es hacer más grande el problema y afectarnos emocional y físicamente, porque no nos atrevemos a decir lo que nos molesta. Y yo quiero preguntarte algo, porque fíjate que a mí me sucede bastante. Hay gente que me dice, Nadina, vos no te has de equivocar nunca en tu comunicación. O me han dicho, Nadina, vos no te podés equivocar porque tú promoves estar más relajado, promoves la comunicación. Y yo les digo, no, no me pongan, por favor, ese peso sobre mi vida si yo soy ser humano como cualquier otro. Y me equivoco todos los días. Y todos los días procuro darme cuenta y perdonarme, ¿verdad? Entonces, Perdonarse. esto que tú decís de aceptar que nos vamos a equivocar, que cometemos errores, de responsabilizarnos, ¿verdad? Por nuestros actos, es un punto bien, bien importante para cualquier ser humano. Yo creo que cuando estás chiquito, tus papás te educan y tú venís con un cúmulo de aprendizaje de casa o de tus educadores, de tu cultura, de tu iglesia, de donde convivís, pero cuando te convertís en adulto, la responsabilidad por lo que tú pones en tus relaciones es personal, ¿verdad? Personal, personal. Exacto. Entonces, ese cambio, fíjate qué es lo que nos dicen las investigaciones. 50% va a depender de nuestra genética. Eso es un gran peso. Yo puedo tener tendencia por genética. Hay un 50%. Pero hay un 40% que va a depender de la voluntad. Y eso y ese margen del 40% es enorme. Quizás no es lo mismo que el 50%, pero es suficiente para hacer cambios. ¿Pero qué se requiere? Disciplina. Uh-huh. No hay otra manera como el que alguien que quiere ser corredor o quiere ser deportista en algún área, no puede venir si no es con disciplina. Sí. O sea, es decir, teniendo un tiempo para hacerlo, de acto de voluntad, no esperando a que el otro cambie, no esperando a que las circunstancias cambien, ¿qué voy a hacer yo? Y solo un 10% depende de las circunstancias ambientales. Solo un 10. Solo un 10. Hay otras que hablan de un poco menos, pero siempre el ambiente va a ser mucho menor y siempre la carga se la dan más a lo genético y a lo que podemos hacer. Entonces, lo importante y el aprendizaje aquí es mucho de lo que yo puedo cambiar está dentro de mí. Ay, qué hermoso, Idalia, eso me encanta. Porque es que nos da, sabes que te escucho y yo siento esperanza. O sea, Sí. el saber que la voluntad del ser humano, bueno, al final no estamos en el mundo que estamos con los desarrollos científicos y tecnológicos que tenemos si no hubiera sido por nuestra voluntad, por nuestra innovación, por nuestra creatividad, por la fe, ¿verdad? Hay cosas verdaderamente horrorosas que hay que corregir. Claro. Y lamentablemente tendemos a ver más esto y dejamos de lado toda la belleza, la hermosura que somos también capaces de crear, ¿verdad? Sí, yo creo que eso es impresionante y darle el valor también al sesgo que nuestro cerebro tiende hacia la negatividad. Y ese sesgo de la negatividad la necesitamos. O sea, fíjate que no tenemos que ser positivos todo el tiempo, sino ser optimistas, flexibles, porque pensar de que nunca me va a pasar nada, no hubiéramos llegado hasta donde estamos hoy. Te puedes imaginar que años atrás, cuando en medio de los animales salvajes, no, eso solo es un gatito de león, ¿verdad? Y el otro, por el que era positivo, hubiera dicho, no, es un gatito, voy a platicar con él y voy a conversar. No me va a comer, porque y el otro, con el sesgo negativo, me puede comer y corrió. ¿Con cuál de los dos hubiéramos tenido más oportunidad de sobrevivir? Obviamente estamos aquí por aquel que tenía el sesgo negativo.
Entonces, el sesgo negativo tiene la función de nuestra supervivencia. Y hoy la necesitamos. O sea, no se trata de ser optimista y pensar en un mundo color rosa de no existe el coronavirus, a mí no me va a dar, y entonces empiezo a ser irresponsable conmigo y con los demás, sino es un miedo que me ayude a conectar, a concientizar, a hacer desde la empatía y la comprensión hacia el otro. Exacto, me encanta. Entonces, es eso, es ese optimismo flexible. Te puedes imaginar qué sucedería si todos estamos pensando que todo va a salir bien. A veces necesitamos pensar qué pasaría si sale mal, qué necesitamos ajustar. Te puedes imaginar la aviación no pensara en lo que puede suceder y aún así hay errores que suceden, pero tienen que pensar en lo que puede suceder y eso no significa que no sean positivos, ¿sí? Es ese optimismo flexible. Entonces, es entender cuándo cuándo es válido tener ese sesgo negativo y cuándo ya no es válido. Sí. Si ya me está impidiendo crecer, si me está impidiendo actuar, entonces ahí es donde ya le debo de dar cabida a ese optimismo flexible. Está el coronavirus, existen esta probabilidad y ya lo sabemos, ¿no? Esto es lo que puede suceder, entonces ¿cómo me voy a cuidar? Yo, primero, desde ahí parte, sí, de esa concientización y cómo voy a cuidar a los demás. Si salgo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Y qué no tengo que hacer? Entonces, ahí es donde se cambia ese optimismo flexible de entender que hay algo que le debemos de prestar atención y que está ahí, hay una alerta y hay una realidad, que no solo pensando que porque que no me va a dar, entonces no me va a dar. Eso es un optimismo que no funciona. Sí, exacto. Creer que solo el pensamiento te resuelve la vida no es así. Es ese balance reconociendo lo que hay que reconocer, pero actuando y caminando, como lo que yo te compartía de la resiliencia, con todo eso, pero sigo avanzando. Sí, totalmente. Y Dalia, me encanta, de verdad te agradezco. Me quedo con tres grandes conceptos de cómo tenemos que enfrentar este momento y es la esperanza y la fe, la voluntad que es personal y es responsabilidad de cada uno, echarla a andar y entenderla, y el optimismo flexible. Me encanta ese concepto de no es que estamos siendo negativos, tenemos que saber que podemos salir adelante, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable. Y quiero, perdón, sí quería hacerte la palabra para que nos dieras unas últimas palabras para cerrar. Sí, quizás eso tú lo resumiste perfectamente bien y que mantengamos la esperanza, que mantengamos los vínculos, que agradezcamos cada día por las cosas buenas que sí siguen sucediendo, quizás desde la ducha que tenemos agua, desde lo básico que podemos tener, apreciarlo, y no esperemos a no tenerlo para apreciarlo. Yo creo que algo que nos ha dejado o nos está dejando el COVID, aprecie lo que tiene hoy. Sí. Apreciemos el momento, apreciemos a las personas que tenemos, ya sea cerca o lejos. Quizá podemos volver a retomar ciertos lazos que a veces, como uno sabía que los podía visitar, los alargaba y decía, lo voy a ver el otro mes, y ahora sabemos que quizás estamos más conscientes de la hora. Entonces creo que el COVID también nos puede dejar grandes enseñanzas y es apreciar aquellas cosas que damos por sentado, ¿verdad? Y vivir, porque vale la pena valorarlo, valoremos a nuestra familia, porque vale la pena y es una maravilla estar ahí. Estoy hablando dentro de lo que es la normalidad, ¿verdad? Y la convivencia adecuada. Entonces, que siguen sucediendo cosas maravillosas y que si hay dolor, acompañar, y que si ese dolor es muy grande y que ese te está invadiendo demasiado, pedir ayuda. No estamos solos. Creo que una de las cosas que más nos devalidan como seres humanos es pensar que estamos solos y no estamos solos. Hay una cantidad de personas que siempre van a estar para darnos la mano. Entonces, si sientes que hay algo demasiado grande que tú ya no puedes cargar, no tienes que cargarlo sola. Si ya hiciste una serie de cosas, pero te sigues sintiendo igual, hay que buscar apoyo
en otras personas. Somos seres sociales, ¿verdad? Que estemos en distanciamiento social no es lo mismo que estar en aislamiento social y sentirnos acompañados en medio de lo que podemos estar pasando. Ay, Dalia, muchísimas gracias. Te agradezco verdaderamente. Tus palabras son llenas de pura sabiduría. Así es que gracias por toda la información valiosísima. Amigos que nos están viendo, gracias en este viernes de entrevista en la comunicación que transforma. No olviden inscribirse en nadinarribas.com para recibir información semanal sobre comunicaciones, inteligencia emocional y poder personal, también liderazgo. Así es que gracias por acompañarnos. Hasta luego.